Ok, estamos en Daniel capítulo 2 y nos concentramos en los versículos 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Primero vamos a considerar el uso de los términos dedo y dedos en la Biblia. Okay, estoy usando las palabras en español. O sea, lo que la Biblia Reina Valera cuando dice dedos, ¿cuántas veces aparece? Esa fue la hojita que le pasé la semana pasada, ¿recuerdan? Yo aquí he seleccionado solo algunos. Podemos decir que hay tres formas en que se usa la palabra dedo y dedos en la Biblia. Una, de forma literal. Por ejemplo, tal persona agarró con su dedo tal cosa. Eso es literal. Otra forma, de manera metafórica. ¿Qué es metafórica? Que no es literal. Puede ser poética, puede ser abstracta, puede ser, ¿verdad? Entonces, aquí un ejemplo, por ejemplo, dice, Proverbios 7:3. Lígalos, hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje metafórico, no es literal, porque no está diciendo que tú coloques la palabra de Dios y te la pongas en el dedo con una liga, no, sino que lo que vayas a hacer, ten en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Tus obras. Entonces, ahí se usa la mano, el dedo en forma metafórica, ¿ok? Otro ejemplo, Proverbios 30:32. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer el mal, pon el dedo sobre tu boca. Otro ejemplo, Cantares 5:5. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¿Eso es literal o es simbólico? ¿Será que aquí metafórico, aquí el amante o la persona va y entonces está chorreando mirra por las manos? Eso es metafórico, ¿verdad? Es un lenguaje poético. El lenguaje metafórico tiene muchas, en español, digamos así, muchas figuras del lenguaje, ¿no? Yo no soy experto en ese tema, solo sé que es metafórico. Y en Isaías 59:3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Lenguaje es metafórico o literal? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Dice, vuestros dedos de iniquidad. O sea, el dedo tiene iniquidad, tiene maldad. No, que lo que hace es malo, ¿verdad? Lo que han hecho ha sido malo. Ahora, el lenguaje metafórico, en el lenguaje metafórico entra el lenguaje simbólico. Aquí están dos ejemplos que son los únicos que encontré en la Biblia. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, hablando de las plagas, ¿verdad? Cuando vieron las plagas, ¿cómo lo interpretaron? Esto es el dedo de Dios. ¿Es metafórico o literal? Metafórico, porque no es literal, pero también es simbólico, porque está diciendo que el dedo simboliza algo de Dios, y vamos a ver ahorita la misma Biblia lo va a interpretar. En Lucas 11:20 dice nuestro Señor Jesús hablando, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Mateo 12:28 dice, si por el Espíritu de Dios. Entonces, la misma Biblia interpreta el símbolo. ¿Se dan cuenta? Porque en este caso el dedo de Dios es ¿qué? Un símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y lo podemos decir porque en la Biblia está la interpretación. ¿Me siguen? Entonces, bueno, teniendo esto en mente, quiere decir que muy probablemente, voy a usar esta posibilidad por si alguien no está de acuerdo, y como yo lo entiendo, los dedos de los pies de la estatua realmente no tienen ningún significado simbólico. Los dedos no lo tienen. ¿Me van a entender? Porque no encontramos versículos que digan que los dedos como tal son símbolos de algo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, si alguien llega a encontrar eso, me hace favor y me lo comparte. Yo no lo encontré. Y lo digo en verdad porque de pronto se me pudo pasar. Soy un ser humano y me puedo equivocar, pero yo no lo encontré. Ahora, cuando llegamos al barro y al barro cocido, que es la otra opción, el otro posible símbolo, vamos a leer los versículos 41 al 43. Otra vez, ya lo leímos, ¿verdad? Pero enfocándonos en el barro, lo que está resaltado en amarillo, perdón.
Barro cocido de alfarero, dice el versículo 41, y también dice barro cocido. En el 42 otra vez menciona barro. En el 43 dice, así como viste el hierro mezclado con el barro. La palabra barro aparece 5 veces ahí, 5 veces en esos 3 versículos. ¿Ok? Barro, barro cocido y barro cocido. Se traduce así en la versión Valera, por lo menos. Entonces también se usa el barro de 3 maneras. Literal, ¿verdad? Un barro, yo hice una vasija con barro. Metafórica y simbólica. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos. De hecho, en esta sesión del barro, he tomado casi todos los versículos, ¿ok? O sea, casi todos están aquí de forma literal. No, literal no lo puso, solo metafórica y simbólica. Listo. Entonces, ejemplo, Job 38:12 dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos. Los impíos. Ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. La última parte. Ella muda luego de aspecto, ¿qué? Como el barro bajo el sello. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué pasa con el barro con el sello? Que le pone un sello encima. Se deforma como una plastilina, ¿verdad? Si hubiese plastilina, dijera plastilina. Entonces le pone un sello al barro fresco y toma la forma. Está diciendo ahí que la mañana es un lenguaje poético, metafórico. ¿Sí o no? ¿Está claro? Lenguaje metafórico. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano, diga yo no creo que es así. Y podemos analizar lo que piensa. Isaías, me perdona, pero es que como me está costando trabajo leer ahí. Bueno, voy a leer acá. Isaías 41:25. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Y dice, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro, el alfarero. Aquí hay alguna cosa interesante y es que se refiere, o sea, la comparación o el lenguaje está relacionado con el barro, pero no directamente con lo que es el barro, sino con lo que se hace con el barro. Miren, como pisa el barro, como lo pisa ¿quién? El alfarero. Está refiriéndose, la comparación es con lo que ocurre con el barro. ¿Sí me hago entender? Lo mismo lo anterior. Se deforma como se deforma el barro. Ahorita vamos a entender un poquito mejor eso. Ahora, otro ejemplo más. Jeremías 19:11. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, lo que ocurre. Así quebrantará el pueblo, así como quien quiebra una vasija de barro. Es un lenguaje metafórico. Un ejemplo más. Segundo de Samuel 22:43. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Lo mismo. Aquí usé la palabra barro y la palabra lodo, porque son sinónimos, ¿no? Aunque en la Biblia tienen palabras diferentes, son palabras diferentes. Bien interesante. Ok, y un ejemplo más, Job 30:19 dice, él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Se dan cuenta? Se refiere al barro con relación a lo que se hace con él. Dios me derribó como el lodo, como el polvo en la ceniza, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejemplos del barro de forma simbólica. Y aquí sí uso todos los casos que ocurren en la Biblia. O sea, lo que les voy a presentar son todas las veces que ocurre en la Biblia el barro de forma simbólica. ¿Listo? Lo que quiere decir que aquí tenemos que tener luz si hay más de un símbolo que se refiera, que el barro se refiere más de una cosa, ¿no? El primero, Job 10:9 dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea, acuérdate que como barro me diste forma. Ahora, ¿esto es literal o es simbólico? ¿Ustedes qué piensan? Es literal y es simbólico realmente, porque ¿de dónde hizo Dios al ser humano? Lo hizo del barro, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Aquí se usa el barro como un símbolo, aunque también está refiriendo a algo literal. Lo que le da más fuerza al punto que vamos a ver como sigue a continuación. Mire esto. Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija
de aquel que la ha formado no entiendo? Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí? Primero se usa la palabra alfarero. ¿Cómo es el barro que está en Daniel? No es barro con cualquiera. Ahí dice barro cocido, ¿se acuerdan? De alfarero. ¿Lo leyeron? Pueden repasarlo en los versículos 41 y 43. Dice barro cocido de alfarero. Por lo tanto, el barro que aparece en Daniel 12 es que es un barro específico. Es un barro específico, ¿sí o no? Ok. Ahora, aquí aparece, en el primer versículo aparece el barro solamente. Y podemos decir que en ese versículo el barro puede simbolizar al ser humano en general, a la humanidad en general. Pero el barro de alfarero es un tipo de barro específico, diferente. ¿Cuál es la diferencia entre un barro común y un barro de alfarero? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? En que ya ha sido moldeado. El barro de alfarero implica que alguien lo moldeó, lo formó. Esa es la diferencia. Ya está modelado. Entonces dice, el barro del alfarero. La palabra alfarero, que se traduce como alfarero en la Reina Valera 60, también viene de la palabra yatzar, formar. Y podría decir barro de formador. ¿Sí? Formador. Se traduce alfarero, pero es la misma palabra. O yetzer, que es asociada, que es parecido. ¿Acaso la obra dirá a su modelador, a su formador? Ahí dice hacedor. No, ahí dice asá, es la palabra que también se usa. Hagamos al hombre. No me hizo, dirá la vasija. Entonces miren, aquí aparece un término que quiero que tengan en cuenta. Que el barro de alfarero se convierte en ¿qué? En una vasija. Téngalo ahí porque ahorita vamos a mirar eso. Ay, que la ha formado al formador. Ok. Otro versículo, Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, con el que lo hizo. El tiesto, o sea, la vasija, el recipiente de los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Nuevamente hay una relación entre el barro y ¿quién? Y el alfarero. Ahora, en este caso, díganme ustedes, ¿a qué se refiere cuando habla el barro y cuando habla del formador o del alfarero? ¿A quién se refiere? ¿A quién? ¿El formador es quién? ¿Y el barro? ¿Qué lenguaje es ese? Figurado, simbólico. Es simbólico porque se usa como símbolo. El barro es un símbolo del ser humano y el alfarero es un símbolo ¿de quién? De Dios. ¿Es simbólico? Es claramente simbólico. Claramente simbólico. Otro ejemplo, un par de ejemplos más. Romanos 9:20, y aquí viene lo que le decía ahorita. Dice así, Nuevo Testamento. Ahora miren al apóstol Pablo tomando esto que estamos viendo nosotros y escribiendo y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ahora miren lo que viene. Dirá el vaso de barro al que lo formó, lenguaje de Isaías, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿El mismo lenguaje? ¿Sí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Símbolo, el barro es un símbolo del ser humano. ¿La vasija es un símbolo de quién aquí? No, la vasija del ser humano. O sea, el barro del alfarero lo convierte en una vasija. ¿Sí? ¿Quién es el alfarero? Entonces, el barro se usa de forma simbólica aquí, claramente. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto? Y miren cómo dice 2 Corintios 4:7, también el Nuevo Testamento dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea del poder de Dios y no de nosotros. Miren esto que es interesante porque aquí estos versículos dan a entender un poco por qué de barro, o sea, por qué somos vasos de barro, ¿por qué? Dice ahí, ¿por qué? El vaso de barro ante el alfarero, ¿qué es? ¿Frágil o fuerte? El alfarero puede coger el barro, lo está haciendo, lo coge. De hecho, Jeremías hay un ejemplo sobre eso. Lo aplasta y lo tira ahí. Ahora, pero miren esto que viene. Esos tres versículos que vienen son contundentes. Son los más significativos. O también en Timoteo está. Miren estos versículos. Porque son los más específicos. Isaías 64:8 dice así. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? Barro. Miren que dice, tú eres nuestro Padre. ¿Y nosotros somos qué? Barro. Específicamente está diciendo, el barro simboliza a un ser humano aquí en este caso. Y dice, y tú, el que nos formaste.
Ahí se puede traducir también, y tú eres el alfarero, porque es la misma palabra. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Y el versículo, ahí no lo puse, hay un salto creo ahí. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y ahora lo que dice, he aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Qué encuentran ahí? Hay un paralelo. Miren el versículo en la segunda línea, donde dice, obra de tus manos somos todos. ¿Lo ven? Ahora compárenla con la última línea que está en verde. Obra de tus manos somos, pueblo tuyo somos. ¿A qué está refiriendo ahí el barro entonces simbólicamente? ¿A quién? ¿Al ser humano? ¿Solamente al ser humano? ¿Qué dice el último versículo? ¿Qué dice? Dilo sin miedo, porque ahí está en la Biblia, para ver si es verdad. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Dios. Pueblo tuyo somos. O sea, el barro de alfarero es un símbolo, el barro es un símbolo del ser humano, pero el barro de alfarero es un símbolo del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque ya está trabajado. Ya es un material que ha sido trabajado y Dios lo moldea, Dios lo coge y lo deshace, lo hace. Vamos a verlo enseguida, Jeremías 18:6, posiblemente el versículo más contundente. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿A qué está refiriendo? Al pueblo de Dios. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¿Está claro? Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A qué simboliza el barro del alfarero? ¿Qué simboliza? Al pueblo de Dios. Diga al pueblo de Dios. Porque si dice nosotros, de pronto, cuando usted está interpretando o está explicando, tiene que decir, se refiere al pueblo de Dios. El barro del alfarero es un símbolo del pueblo de Dios. Pero hay un versículo más y mírenlo aquí. Lamentaciones 4:2 dice, los hijos de Sión, preciados, estimados, más que el oro puro, son tenidos por vasijas de barro, obras de mano de alfarero. ¿Se dan cuenta? Entonces son tenidos por vasija. Así que cuando se dice barro de alfarero, vasija de alfarero, es lo mismo, está hablando del pueblo de Dios, es un símbolo del pueblo de Dios. Tiene su importancia, miren una cosa, los símbolos en la Biblia, Dios los hizo de una manera lo más precisa posible. Hay mucha relación del símbolo con la realidad. Nos hizo de barro, sí, somos barro, pero como una vasija porque nos modela. Nos puede quebrar, nos puede hacer de nuevo. Somos frágiles. ¿Se dan cuenta de todas las conexiones que hay ahí? Ahora bien, en este punto, ¿tenemos alguna duda sobre lo que hemos dicho hasta aquí? ¿Podemos decir con firmeza, con claridad, que bíblicamente el barro de alfarero simboliza al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Como hemos estado viendo este tema durante varios sábados, tenemos que recordar que ahí está el barro, ¿está qué? Mezclado con el hierro, como ya leímos. Es más, dice, mira lo que dice aquí. Gracias, Orlando. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla. Lo que está diciendo ahí la profecía, escuchen bien el símbolo, es que el reino que representa, o que es representado por el hierro, el cuarto reino, ahora vamos a decir nombres todavía, porque estamos en una etapa primero en el texto bíblico, el cuarto reino que es de hierro, en algún momento de su desarrollo, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Se va a mezclar con el barro, o en otras palabras, ¿se va a mezclar con qué? ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios ahí va a ser mezclado con el hierro. Y ahora con lo que les voy a compartir, ustedes se van a dar cuenta de algunas cosas muy profundas, muy interesantes. Así que miren, el punto que viene ahora es una relación. Y es que en Daniel capítulo 2 se involucra la simiente. ¿Qué es esto? Vamos a mirar. Miren lo que viene a continuación. En ese versículo de la versión, ahí puse la versión Reina Valera 60, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. El punto es que esa declaración no es correcta. Esa declaración no aparece. Si usted lee cualquier Biblia antigua, Reina Valera antigua, cualquiera, voy a poner los ejemplos ahorita, no dice así. De hecho, la palabra alianzas no aparece. La palabra alianzas no aparece en el texto hebreo, no, sino, ¿qué dijo ahorita? Arameo. No aparece.
En su lugar aparece el término será, que en hebreo y en arameo es el mismo. Y significa simiente, semilla, semen, linaje, se puede traducir. Ahora, miren, para avanzar rápido, miren cómo lo traducen estas versiones. Tengo 4 ejemplos aquí de 4 versiones, unas antiguas y unas modernas, pero basadas en los textos antiguos. Dice la Biblia de las Américas: en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante simiente humana. Esa es la traducción correcta de ese pasaje. ¿Ok? No alianzas humanas, número 1. Es más, le voy a decir algo. Algunas versiones modernas, las paráfrasis, como la de Dios la hoy, lenguaje actual, la nueva traducción viviente, dice se mezclarán mediante matrimonios. Algo que mucho menos aparece en el texto y ustedes pueden leerlo. ¿Por qué? Porque los traductores interpretan de esa manera, pero el traductor no debe interpretar, debe traducir. Por eso es que son paráfrasis, ¿verdad? Para estudio hay que usar Biblias que no sean paráfrasis. Ahora miren esta otra. Esta es la Reina Valera 1909. Cuanto a aquello que viste, al hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana. Ahí se nota el lenguaje arcaico cuando dice tiesto, porque es una palabra que no se usa ya, ¿verdad? Pero está diciendo, está usando la traducción correcta, con simiente humana. 2 versiones más. La King James, la Biblia en inglés más usada, dice, bueno, yo no sé hablar inglés, lo que dice ahí es lo que está en amarillo, dice, se mezclarán con la semilla, ahí dice semilla, literalmente, la semilla de hombre. Los que saben inglés pueden ayudarme aquí, pero ahí dice se mezclarán con semilla de hombre. Todas las versiones antiguas, Reina Valera Gómez, Reina Valera 1500 tal, 1800 tal, todas dicen simiente, todas dicen simiente. Y la Reina Valera SBT, Reina Valera Sociedad Bíblica Trinitaria, es una versión nueva, moderna, pero basada en los manuscritos que se usaron para la Reina Valera original. Dice así: en cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con el barro cocido, se mezclarán con linaje humano. Está bien porque el linaje y simiente son intercambiables. Ahora, quiero aprovechar para los que quieran saber un poquito más sobre este tema de las versiones antiguas y las nuevas, cómo están pervirtiendo la palabra de Dios. Yo tengo un video en mi canal de YouTube. Es la quinta clave sobre los ancianos de Apocalipsis, y ahí explico más o menos, no es profundidad, pero explico ¿por qué está ocurriendo esto? Porque tenemos que tener cuidado. El enemigo, la guerra contra la Biblia hoy no es como en el pasado, que la quemaba y la prohibía, no. ¿Cómo está haciendo? Pervirtiéndola a través de versiones que son corruptas o tienen corrupciones. Así que les invito a que vean, el canal se llama Desbloqueando Apocalipsis. Según tiene preguntas, al final se lo puedo dar el dato bien. Muy bien, ahí están los ejemplos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que la palabra simiente o la simiente en la Biblia se usa de forma consistente para referirse a la simiente de Dios. A la simiente de Dios. La primera vez que se usa en Génesis 3, versículo 15, famoso versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aunque aquí se usa la simiente también para la serpiente, el resto de veces que aparece en la Biblia, más del 95% de las veces, simiente se refiere al pueblo de Dios. Lo que está diciendo Daniel es que algo pasaría con esa simiente. Se mezclará con la simiente. ¿Ok? ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Unos ejemplos más. 4 ejemplos relacionados con simiente que están conectados con el pacto. Mira, aquí viene. Génesis 9:9. A Noé, Dios le dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con vuestra simiente, después de vosotros. Se está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos buscando. Mire cómo dice Génesis 15:18. Con relación a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra. La simiente en la Biblia se usa de forma consistente para hablar del pueblo de Dios. Se usa esporádicamente para decir tal nación, los descendientes de tal nación, pero muy poquitas veces, creo que 2 o 3 veces nada más. De forma consistente, simiente es una referencia ¿a qué? Al pueblo de Dios. Ahora miren cómo dice Gálatas ya el apóstol Pablo. Aunque aquí se refiere a Jesús, pero tiene la misma. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no a la simiente. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era la simiente? ¿Quién era la simiente? ¿Quién es? Jesús. Y a través de Jesús todos los descendientes, todos los hijos de Dios.
O sea, la simiente, repito, es un símbolo o se usa consistentemente para referirse al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Daniel dice, se mezclará la simiente humana, lo más probable, y uso esta palabra como dije con respeto por aquellos que no digan que no es así, y en relación con el barro, para referirse a que está involucrado ¿qué? Que el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero no termina ahí. Tenemos otra relación intertextual, se llama, usan palabra teológica, a mí me gusta usarla, pero los teólogos la usan así, porque hay conexión entre el texto que estamos estudiando y otros textos en la Biblia, ¿ok? Ahora vamos a hablar de que la simiente se mezcla. Miren esto que es bien interesante, porque ahí comienza a arrojar luz. Ustedes no saben, yo quedé maravillado de la cantidad de información que hay en Daniel capítulo 2, entre 41 y 43. Miren lo que viene ahora. Ahora la simiente, ¿qué pasa con ella? Se mezcla. Ya tenemos dos relaciones. El barro simboliza al pueblo de Dios y la simiente también se refiere al pueblo de Dios. Ahora, la simiente se mezcla. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Daniel está profetizando que iba a pasar algo con esa simiente. Si con el hierro iba a pasar algo. Vamos a ver qué iba a pasar. Miren esto. 3 pasajes son largos, pero son importantes. Esdras 9, 1 y 2. Bien, voy a pasar un resalte que tengo aquí ya por el tiempo. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones. Y miren lo que viene. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y la simiente santa, ¿qué dice? Ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. ¿Saben lo que está pasando aquí? Usa 2 palabras, simiente, no simiente y mezcla. 2 palabras que están en Daniel. La está usando en este pasaje. La simiente santa ha sido mezclada con los pueblos. ¿Saben? Aquí hay algo interesante. Porque es probable que Daniel lo que está diciendo es que eso que pasa en los pies, que se mezcla con el hierro con el barro, tiene relación con esto. Que hay un tipo de mezcla que va a dar el resultado que produce esa mezcla. Ahora, vamos a ver si esto es consistente en la Biblia. Bueno, dicho sea de paso, esto también aparece en Nehemías 9, es un paralelo. Ahora miren lo que dice el mismo capítulo 9, pero versículos 10 al 14. Miren cómo dice. Ahora Esdras confesando, hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, para que seáis fuertes. O sea, ¿cuándo el pueblo de Dios se debilita? Según este versículo. ¿Cuándo? Cuando se mezcla. Y Dios dice aquí, hemos dejado tus mandamientos. O sea, fue un mandamiento de Dios. No se mezclen. No se mezclen con los pueblos. ¿Ok? Lo que pasa en Daniel 2, entonces es que hay una mezcla que va a debilitar al pueblo de Dios. Por eso dice en parte frágil. Es una posible relación, ¿verdad? Para mí es así. Y dice, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones. Cuando el pueblo de Dios se mezcla, se debilita. ¿Por qué? Ahorita ya hay un indicio aquí. Vamos a ver un versículo que nos puede aclarar un poquito más. Miren esto. En el Salmo 106, 35 al 39. Pecamos nosotros como nuestros padres e hicimos iniquidad. Miren, se mezclaron con las naciones. El Salmo 106, si usted lo lee todo, es un relato de la historia de Israel y todas sus cosas y cómo Dios actuó con ellos, ¿no? Así que aquí en ese relato, el salmista interpone este segmento. Dice, se mezclaron con las naciones del pueblo de Dios. ¿Y qué dice? ¿Por qué se debilita el pueblo de Dios? Y aprendieron sus obras. Ok, entonces escuchen lo que voy a decir. Lo que está diciendo Daniel 2 es que en algún momento de la historia de este poder cuarto, que es simbolizado por el hierro, se va a mezclar con el pueblo de Dios y el pueblo de Dios va a comenzar a aprender las obras de ese poder. Va a comenzar a aprender de ellos. Eso es lo que dice, por eso fue que Dios lo prohibió. Y miren cómo sigue diciendo. Y sirvieron a sus ídolos. Cuando una de las razones por las que Dios le prohibió al pueblo que se mezclara era para que no hubiese idolatría.
para que no comiencen a adorar. Cuando el pueblo se mezclaba con otras naciones, ¿qué comenzaban a hacer? A adorar los ídolos de esas naciones. O sea, en algún momento de la historia, entonces el pueblo de Dios se va a mezclar con ese poder, va a aprender de ellos, sus tradiciones, sus costumbres, y va a adorar los ídolos de ellos. Entonces tendremos que buscar en la historia, el historicismo, tenemos que buscar en la historia, cuando vayamos a buscar el reino, vayamos a buscarlo después, tenemos que buscar que en algún momento de la historia pasó algo con el pueblo de Dios. Cuando se mezcló el pueblo de Dios con una cierta nación, comenzó a aprender de ellos y comenzó a adorar ídolos. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Ok, entonces sigue diciendo, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron. Ahora aquí aparece otra, escuchen bien, lo pongo como una conexión, otra relación, que es la que viene, la relación que viene. Miren esto, entonces tenemos hasta ahora tres relaciones. El barro de alfarero es un símbolo del pueblo de Dios. El pasaje involucra a la simiente, que también es una referencia al pueblo de Dios. Esa simiente se mezcla, según Daniel, porque dice que se mezcla con el hierro, ¿verdad? Y el cuarto punto que voy a compartir por hoy, hay dos más, pero solo voy a compartir hasta aquí hoy, por el tiempo. El cuarto punto es que la simiente se prostituye. Ya vimos en Salmo que dice, se prostituyeron, ¿verdad? Ahora miren el punto que es interesante. Y voy a decir en este punto que hay una sugestión o una sugerencia en Daniel 2 a un aspecto. Dice así, en el texto de Daniel 43 dice, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán. Ok, se mezclarán. La palabra mezclar es una en arameo y en hebreo, pero la palabra unir es otra. ¿Saben cuál es la palabra unir? La misma palabra que aparece en Génesis cuando Dios crea a Adán y Eva y le da a la esposa a Adán. Miren cómo dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, aunque esta palabra se usa de forma muy amplia en la Biblia, hay varios textos que nos muestran que en este contexto del pueblo de Dios y de Dios se refiere a esa unidad entre el esposo y la esposa. Lo que está diciendo Daniel es que a pesar de que el pueblo de Dios se mezcla con este poder que está simbolizado por el hierro, está mezclado, pero no se va a unir así como se une el esposo con la esposa. ¿Que son qué? ¿Que llegan a ser qué? Ahora, ¿por qué será que el pueblo de Dios no se puede unir con este poder de esa manera? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Según en ese contexto del matrimonio. ¿Saben por qué? Bueno, voy a decirle por qué al final. Miren esto. Josué 23, 11 al 23. Ya me están diciendo que ya termino aquí. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, miren que está usando el mismo lenguaje. Ahora la simiente se une a esas naciones, la mezcla y se une. Ahorita usamos la palabra mezcla, hay que usar la palabra unirse, ¿ok? Y concertarán matrimonios. Miren que es el lenguaje del matrimonio. Voy a pasar rápido aquí. Salomón, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellos. ¿Se dan cuenta? La misma relación. Y al final dice, a estas pues se unió Salomón con amor. Y dice, ¿por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ahora termino con esto. Ya voy a terminar con este pasaje. Miren, Deuteronomio 30. Ahora vamos a ver por qué el pueblo de Dios se mezcla con este reino, pero no se puede unir con él. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ahí ese es el contexto. Pero leamos del versículo de lo que está en amarillo. Dice así. Perdón. Leamos por testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice, amando a Jehová tu Dios. La palabra que dice amando ahí es la palabra unir. Ahí debe decir uniéndote con Jehová tu Dios. ¿Por qué el pueblo no se puede unir con ese hierro? ¿Por qué? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Esa es la razón.
Porque el esposo, por eso está prostituido el pueblo, el pueblo se prostituye porque se une, se mezcla con un poder o con un esposo que no es su esposo. Por eso no se pueden unir, solo se mezclan. El resumen, hemos visto 4 relaciones del texto de Daniel que nos dicen que el barro simboliza al pueblo de Dios. Primero, el barro simboliza al pueblo de Dios. Segundo, involucra la simiente. Tercero, la simiente se mezcla con las consecuencias, idolatría, aprender del reino al cual se mezcla. Y la simiente se prostituye porque se une a un poder que no es Dios. ¿Ok? Con todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos suficientes relaciones en la Biblia para decir que el barro en los pies simboliza al pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Suficientes. Entonces tenemos que buscar en la historia, y lo vamos a ver en la próxima sesión, un poder, un reino que en algún momento se mezcla con el pueblo de Dios y al pueblo de Dios le ocurren todas estas cosas que dice aquí. ¿Sí? Comienza a aprender de ellos, comienza a adorar ídolos y hace de ese poder su marido en lugar de que sea Dios. ¿Cómo es que se une a Jehová su Dios? Atendiendo su voz, siguiéndole a Él. O sea, este pueblo no va a atender a Dios, va a seguir la voz de ¿quién? De su marido, en este caso otro poder.